Perdón, que había una cucaracha. Yo soy PX Panitori y bienvenido al canal de bendición para las naciones de la tierra. Quédate hasta el final del vídeo si quieres escudriñar hoy un poco conmigo el último libro de la Biblia, el Génesis. Y si entras en este vídeo, tráete 2 cabezas por si se te quema una. No te olvides de subscribe to my channel y deja un likeazo porque así le asestarás un tremendo tablazo a las tinieblas en el poderoso nombre de Jesús. La Biblia no termina con el libro del Apocalipsis, sino que termina con el libro del Génesis, porque siempre hay que volver al origen y conocer lo que sucedió en aquella historia para saber a dónde vamos y tener un futuro nuevo. Entonces, en aquel estado primigenio en el que empezó todo, era como una atmósfera en la que apareció el sonido y la vibración de este, que se movía por esa atmósfera, esa dimensión de conciencia, pues generó que con el roce se produciera un chispazo de luz y apareciera esta. Y la luz produjo con su choque la geometría que empezó a diseñar el mapa de todas las cosas que existen. Entonces Dios estaba en esa conciencia donde Él vive, donde no se puede acceder porque solo su voz te dejaría cao. Pues estaba allí solo en su gran mansión, aburrido y volviéndose loco. Y entonces fue allí cuando empezó a concebir un plan y dijo que lo que es uno sea muchos. Y entonces empezó a concebir ese plan en el que lo primero que hizo fue dividirse entre la luz y la oscuridad. Y en realidad lo que hizo es dividir su propia entidad en 2 partes. Y entonces apareció Lucifer, que cayó a la dimensión de la tierra. Y eso fue necesario porque en ese plan que ya tenía Dios, su alter ego tenía que caer a la tierra para que él tuviera ganas de decir, me voy a clonar allí abajo. Sin Lucifer no hubiera tenido el entusiasmo suficiente como para hacerlo. Porque era muy aburrida la creación y entonces para que hubiera juego, pues tuvo que crear la parte oscura. Lo primero que creó fue la dimensión del Edén, que era un sitio en el que todo estaba equilibrado y es una atmósfera que no está en el mismo sitio, sino que se mueve. Aunque en la Biblia se diga que el jardín del Edén estaba por Asiria y por ahí, por Mesopotamia, pues en realidad es algo que nuestros sentidos no pueden concebir porque está en la 4ª dimensión y aparece es un estado de conciencia. En realidad, en los cuentos la describían muy bien con la aparición de la isla esa que emergía sobre una tortuga y lo hacía en cualquier parte, no se sabía dónde iba a salir, ¿no? Y el Edén es lo mismo, es un sitio que es un estado que nuestros sentidos de ahora del mundo de la materia no puede concebir. Entonces vamos a escudriñar un poco, yo qué sé, podemos coger la Reina Valera, que aunque Cipriano se pudiera dejar, y los anteriores, se pudieran dejar muchas palabras en su traducción, podemos escudriñar un poco el Génesis para ver lo que ahí dice, ¿no? Y que no solo sea leer, sino
escudriñar lo que puede decir en cada palabra. Así que, a ver, el Génesis. A ver, aquí en la primera línea ya dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso, la primera frase. Y después dice, y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, quiere decir que primero creó el cielo y la tierra, y después, en la segunda frase, dice que había desorden y vacío. Pues, si ya había creado y luego resulta que estaba vacío todo, pues en la primera línea ya ahí sucedió alguna cosa que ahí hay otra Biblia entera, solo en la primera frase. Después de ese desorden y vacío tuvo que volver a ordenar, ¿no? Y entonces empezó. El primer día apareció la luz, ¿no? Y fue la tarde y la mañana un día. En el tercer día creó las aguas y fue la tarde y la mañana el segundo día. Después, el tercer día creó la hierba y los árboles que dan fruto. Y aquí dijo, produzca la tierra hierba verde y hierba que dé semilla y árbol que dé fruto. Entonces le dijo a la tierra que produjera, lo que quiere decir que él con su voz ordenaba y la creación le obedecía, porque en esa dimensión del Edén tenía Dios autoridad sobre la materia. De hecho, todo donde estamos nosotros es Dios, porque la materia es Dios, estamos dentro de Él. Pero la creación le obedecía, entonces la tierra es la que generó que hubiera árboles, que hubiera plantas, y el agua es la que creó las aves del cielo y los peces, porque Dios se lo ordenó. Bueno, después el cuarto día creó las lumbreras en el cielo. El quinto día creó más seres vivientes, ¿no? Y de todo. Y siempre decía, fue la tarde y la mañana un día. Pero cuando llegó el séptimo día, ahí no lo dice. Porque el 7 es su preferido y ahí no... Se ve que no contaba ese día. A ver, y aquí luego pues llegamos al sexto día en el que ahí creó varón y mujer, ¿no? Varón y hembra los creó. Dice, entonces nos hizo a su semejanza, o sea, nos transfirió sus sentidos, pero sus sentidos activados a nosotros y nos creó así a su semejanza. O sea, cuando él veía a Adán, se veía a sí mismo. Entonces, en el día sexto y el séptimo, pues dice Dios aquí en el Génesis que vio que todo lo que había hecho era bueno, todo estaba bien. Después, en Génesis 5, aunque saltemos un buen trozo, dijo, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados, en el sexto, porque el número del hombre es el 6, pero eso podemos hablarlo en otro vídeo. Entonces los dos se llamaban Adán, le puso el mismo nombre a los dos, o puede ser que estuvieran unidos y luego los tuviera que separar. Y después del día séptimo, nombra Dios a mitad del capítulo 2 del Génesis, que de repente vio que no era bueno que el hombre andara solo. Entonces, si todo lo que había creado antes vio que era bueno y había creado hembra y varón, algo pasó ahí para que luego dijera que no era bueno que andara solo. ¿Qué pasa? ¿Que ahora estaba solo?
Entonces ahí lo que sucedió es lo que en algunos textos fuera de la Biblia eh, dicen que esa primera mujer que le creó a Dios era una diosa en potencia con él. Entonces tenían la misma fuerza y ella se cansó de estar debajo. De hecho es la Lilith esta que nombran tanto, la diosa, que se marchó con el Lucifer por ahí porque era el único que había, ¿no? Dando vueltas. Y se marcharon a Egipto y hicieron un nido por ahí. Por cierto, un saludo para mis paisanos del pueblo de Egipto, en Galicia. Entonces esa mujer abandonó a Adán y lo traicionó porque se sintió demasiado diosa y se largó de allí, ¿no? Hizo lo que le dio la gana. Entonces a Adán lo que le pasó es que se le subió el espíritu de soledad y de abandono y entonces Dios vio después que no era bueno que andara solo, ¿no? En realidad se quedó sin protección, sin el escudo. Fue ahí cuando Dios vio que Adán no iba a poder soportar el impacto del pecado que tenía inevitablemente que suceder porque estaba en su plan. Y entonces dijo Dios, pues ahí le voy a crear ahora una mujer que sí que sea carne de su carne y hueso de su hueso, para que el pecado no rebotara en Adán con todo el impacto, porque lo hubiera matado, porque tenía subido el espíritu de soledad. Entonces Dios le creó a Adán un escudo, que era Eva, la Isha de donde descienden las mujeres actuales, aunque hay mucha Lilith por ahí. Esta segunda Eva sí que era la verdadera Isha, que era carne de su carne y hueso de su hueso, y tenía un portal muy grande que tampoco pasó desapercibido a Lucifer, que siempre hacía caso de todo lo que se movía. De hecho, Adán estuvo mucho tiempo solo en el Edén y Lucifer nunca tuvo ganas de ir a tentarlo porque ni era ventaja ni amenaza para él. Pero cuando Lucifer detectó que había un envase nuevo de energía en el Edén, pues irremediablemente, porque estaba en el plan de Dios que eso sucediera, pues fue a buscar a esa Eva, que era un tremendo portal, una verdadera computadora que tenía todo el software de Dios encendido. Y entonces Lucifer lo quería usar como portal para traer a sus secuaces al mundo del Edén, ¿no? Y ahí es cuando ocurrió la caída y primeramente no se avergonzaban de estar desnudos porque la propia luz que emitíamos no dejaba ver el mundo de la materia, éramos envases de energía. Pero claro, cuando se produjo la caída, porque Lucifer llevó a Eva a su atmósfera y a su cobertura y la metió en una cápsula que hizo que Adán ni se enterara de que su mujer se le estaba marchando de órbita. Así que la culpa ni siquiera Adán se la echó a Dios y le dijo, fue la mujer que tú me diste. Y la mujer, pues podemos hablar en otro vídeo de por qué Dios creó a la mujer, pero la mujer se atrevió a echar la culpa a la serpiente. De hecho, cuando se extraviaron los papeles en el Edén y nos echaron como inmigrantes, pues Dios mandó a Adán a cortar hierbas y cañota y a la mujer le dio un trabajo más importante. Pero de esto podemos hablar en otro vídeo. Así que todo eso más o menos es lo que podemos sacar del escudriñamiento de
las primeras páginas de la Biblia. Aunque en la traducción hebrea, donde las palabras pueden tener hasta 70 significados, pues se perdieron muchas cosas. Pero aún así, en la Reina Valera podemos descubrir mucho escudriñando parándonos en cada frase porque esconde más de lo que parece. De hecho, en el camino del hombre en la propia vida, pues si no resuelves tu árbol genealógico, difícilmente podrás materializar el reino del Padre en tu presente, porque hay que recoger el karma que los antepasados nos han ligado, pero ese mismo karma es el que nos lleva al escenario que nos promueve al destino que nos ha preparado Dios, porque Él tiene un plan. Comentarios si te ha gustado cómo hemos escudriñado un poco el Génesis, y seguiremos haciéndolo en futuros vídeos. No te olvides de subscribe to my channel, no se robe su like, y para más revelación sobre el Génesis, mi libro El rugido del alma ya está en Amazon y pronto en mi web. Ahora te dejo aquí al final del vídeo un anuncio de una casita que tengo para alquilar, donde puedes venir a sanarte y a equilibrar tu vida. Que pases un día genial y no te olvides de arder en el fuego del espíritu. Rompe tu silencio.